Hechos 11:19. Fíjese, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, seguimos leyendo. Dice: después fue Bernabé a Tarso, versículo 25, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Más abajito. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí. Bueno, ya si seguimos leyendo, pues ya nos empieza a hablar sobre cómo, bueno, es como un paréntesis ahí, o un puente, ¿sí? El capítulo que sigue. Ya el 13, pues ya vemos cómo se dan a luz, ¿verdad?, los primeros misioneros hacia el mundo conocido en aquel lugar, pero también pues el nacimiento de nuevos apóstoles, ¿sí? Apóstoles del Espíritu Santo ahora, ¿sí? Nosotros debemos de saber que apóstoles del Cordero pues solo hay 12, ¿sí? Esos ya, no va a haber otros 12 ni otros más. Son los apóstoles del Señor Jesús, del Cordero de Dios. Pero sí hay apóstoles del Espíritu Santo, ¿sí? Y esos siguen naciendo hasta que la iglesia termine su función en este mundo, ¿sí? Aquí van a nacer los primeros que vemos así tal cual, ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo a través de una iglesia, ¿sí? Como debe de ser en todo ese orden. Entonces hay muchas cosas que aprender, ¿sí? Mucho en toda esta escritura. Pero bueno, nos vamos a enfocar cómo se va desarrollando la iglesia, cómo va creciendo en ciertas etapas o hasta cierto punto ciertas unciones o gracia de Dios que Dios va manifestando en la iglesia hasta llegar a empujar o impulsar a la iglesia a la obra misionera, ¿sí? Recordemos que la iglesia de Jerusalén, pues ellos creían que la salvación era solo para los judíos, ¿sí? Cuando persiguen a Esteban, que es lo que dice aquí, pues hay que leer un poquito más atrás, ellos salen huyendo, ¿verdad?, de Judea, de Jerusalén, y se esconden en ciudades que no eran judías, ¿sí? Como las que menciona aquí, entre ellas pues Antioquía, ¿verdad? Y ellos se esconden ahí por la persecución, pero dice lo que acabamos de leer, que ellos no le predicaban a nadie, solamente entraban a las sinagogas, si es que había ahí, y hablaban entre judíos, ¿sí? Porque su pensamiento era: pues la salvación solo es para nosotros, ¿verdad? Somos el pueblo escogido, somos el pueblo elegido, ¿sí? Los demás pues no, a ellos no les toca, ¿sí? Fíjense cómo pasan los años y no logran comprenderlo, a pesar de que el Señor se los dijo muchas veces, los profetas lo decían muchas veces, ¿sí? El Antiguo Testamento muchas veces se daba testimonio de que también iba a llegar a otras naciones el evangelio. Obviamente pues no tan literal como se los dijo Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor ya va a subir al cielo, se los dice: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? ¿Sí? Prediquen este evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces ellos estaban entendidos de que así tenía que ser. Todavía, ¿sí? Cuando el Señor resucita,
pues está 40 días más, ya resucitado, con los mismos discípulos, bueno, un poquito más, y les volvió a decir, ¿verdad? Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como que no les lograba cuadrar, ¿verdad? Porque se les hacía imposible que la salvación también fuera para gente impura, gente inmunda, ¿sí? Gente idólatra, ¿sí? Gente que no era pueblo de Dios, como las naciones gentiles, ¿sí? Las naciones gentiles pues son todas las que no son judías, ¿sí? Todas las que no son parte del pueblo de Israel, o sea, nosotros, ¿sí? Entre ellos. Amén. Pero bueno, pues pasa la persecución y lo que ya decíamos, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer. Entonces ellos empiezan a predicar, ¿sí? Un grupito dijo, no, pues sí, vamos a predicarle también a estos. Y empiezan, ¿verdad? Y fue tan glorioso que empezaron a creer los griegos o los gentiles, ¿sí? Entre esos en la ciudad de Antioquía, ¿sí? Y algo que hay que resaltar ahí es que cuando ellos empezaron a evangelizar, dice así, ¿verdad? La mano de Dios estaba con ellos, ¿sí? Y esto es algo importante porque la iglesia, ¿sí? Es entre muchas de sus funciones, es el alcanzar almas, ¿verdad? La iglesia es un centro de restauración, ¿sí? La iglesia es un lugar de alcance, ¿sí? De restauración, de formación, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia no está cumpliendo su función, pues la mano de Dios se retrae, ¿sí? Cuando hablamos de la mano de Dios, se refiere al respaldo de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Ustedes pueden leer capítulos antes, donde así lo dicen los apóstoles. Si los discípulos se reúnen por otra persecución, se junta toda la iglesia, Hechos 4 por ahí, y empiezan a orar. Sí, se juntaron todos y pues estaban asustados, ¿verdad? Porque habían golpeado a Pedro y a Jacobo, me parece, o a Juan, y les habían dado una buena revolcada, ¿verdad? Y ellos salen, pues ellos salen felices, pero a final de cuentas todos los demás se asustaron, ¿sí? Y pues se reúne la iglesia, Hechos capítulo 4 por ahí, y empiezan a orar y empiezan a pedir valor, ¿sí? Es donde dice, danos de nuevo para predicar tu palabra. Y siguen diciendo ahí, mientras extiendes tu mano, ¿sí? Para que respaldes con prodigios y milagros, ¿sí? Y así fue. Entonces, pero ¿a qué se refiere que la mano de Dios está extendida? Pues es el respaldo de Dios, ¿sí? Entonces, si la iglesia no hacemos nuestra función, se retrae la mano de Dios, ¿sí? O sea, ya no hay un respaldo, ¿sí? Entonces, así muy general lo mencioné, ¿verdad? Es el alcance de almas, ¿sí? La restauración y la formación, ¿sí? Pues después ya vemos el envío, ¿verdad? Pero esas tres cosas, pues también el envío, bueno, esas cuatro pues, es parte de la función de la iglesia: alcanzar, restaurar, formar o capacitar y enviar, ¿sí? Cuando eso se está haciendo, ¿sí? La mano de Dios está ahí, amén. Obviamente se está haciendo en base al método, estrategia o diseño de Dios, ¿sí? No se forma, no se alcanza gente en base a métodos humanos, ¿sí? Se puede hacer, amén, pero no se debe hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso o es espuma, ¿sí? O nos vamos a dar cuenta un día, porque así lo dice la Biblia, toda obra es pasada por fuego, ¿sí? En algún momento en nuestras vidas personales o como iglesia tenemos que pasar por algo, ¿sí? Si se nos enseñó de una manera incorrecta, bajo otros métodos que no son de Dios, ¿sí? Sí nos va a tambalear o así literalmente dice la Biblia, se pierde, ¿sí? Porque se edificó con heno, con paja, con hojarasca. Eso se refiere a lo humano, ¿sí? Con madera. Entonces, pero cuando se edifica correctamente, con métodos de Dios, con principios de Dios, ¿sí? Entonces la obra va a permanecer, ¿sí? Personal o como iglesia, ¿sí? Siempre y cuando yo tome el recurso que se me está dando, ¿verdad? Porque yo puedo estar recibiendo todo perfecto o muy correcto, pero si no lo tomo, pues va a pasar el fuego y adiós, amén. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una voluntad, ¿sí? ¿Tomo el recurso o no? ¿Sí? Si yo lo tomo, por eso siempre damos el ejemplo de Judas, ¿sí? Porque es el más claro, ¿sí? Él tenía todo, ¿sí? Ahí no había peros, no había cómo criticar al pastor que tenía, ¿sí? No había cómo sacarle algo malo a su pastor, era Jesús, perfecto en todo, ¿sí?
¿Qué le señalaba? ¿Qué chisme podía hacer de él? Sí, no había nada. Pero él no quiso tomar lo que Jesús le ponía a la mano. Sí, todo recurso que se le daba para su restauración. Por eso al final de su vida, o cuando ya él va a entregar al Señor, se le sigue llamando ladrón. Sí, que era ladrón. O sea, él entró como ladrón y terminó ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue restaurado. ¿Sí? Entonces le echamos la culpa al Señor. Pues ahí es imposible, ¿verdad? ¿Cómo culpamos al pastor? ¿Sí? Aquí la cosa es que Judas no quiso tomar lo que se le puso en las manos, ¿verdad? Eso es distinto, ¿sí? Pero todos en algún momento vamos a pasar por algo. De hecho, el Señor, cuando le dice a Pedro, el Satanás los ha pedido, no se lo dice solo a él. O sea, se lo dice a él, pero está hablando de los demás. Por eso dice así esa escritura: Satanás os ha pedido. No dice te pidió, ¿sí? Uno puede pensar, ¿verdad?, que se refería a los demás también. O sea, todos iban a pasar por algo. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad?, que esa pasada por fuego o zarandeada fue también la de Judas, donde el dardo o el diablo le dijo entrégalo, por la codicia, ¿verdad? Bueno, muchas cosas pueden pasar. Entonces, si no se alcanza almas con métodos de Dios, ¿sí?, un día se pueden apagar, ¿sí?, se pueden volver al mundo. Amén, porque no son métodos de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y pues los métodos de Dios son efectivos. El problema es que para nosotros son más tardados. Para nosotros. Amén. Pero vea aquí, con un mensaje 3000. ¿Sí? Aquí dice que salieron a evangelizar y una gran multitud se acercó. ¿Sí? Cuando llega otra vez, o cuando llega Bernabé, dice que una mayor multitud de gente se acercó. O sea, eran resultados muy rápidos, pero costaron años para lograrlo. Amén, porque poder formar vidas, eso es lo que más cuesta, ¿sí? No tanto alcanzar gente, sino formar a la persona, restaurarla, ¿sí? Eso es lo que cuesta más, ¿sí? Porque muchas cosas van contra nosotros, ¿sí? Contradicen lo que nosotros queremos, contradicen lo que pensamos. Y hay, pues simple y sencillamente la Biblia dice: toma tu cruz y sígueme cada día, dice. Pues eso ya pega, ¿sí? Y esto pues requiere también diligencia, ¿sí? Entonces por eso pues el alcance a veces no es tan difícil, ¿sí? A veces, amén. Pero el permanecer y el restaurar y crecer, eso es lo que cuesta, amén. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces Dios va a respaldar a la iglesia, ¿sí?, mientras esté haciendo la función por la que Dios la estableció, ¿sí? No es para hacer club social, ¿sí?, no es para hacer un grupito, ¿sí?, no es para hacer gente bonita, ¿sí?, no, o para, no sé, lavar dinero, ¿sí? No, la iglesia no es para eso, ¿sí? La iglesia es para restaurar almas, para alcanzarlas, ¿sí?, restaurarlas, capacitarlas y enviarlas. Esa es la función general de la iglesia, ¿sí? ¿Está claro? Entonces cuando se realiza esa función, la mano de Dios está extendida, ¿sí?, o el respaldo de Dios, y las almas se salvan, amén. Y los métodos de Dios pues son muy sublimes, ¿sí? Y si decimos métodos, pues nos referimos diseño, estrategia de Dios. Ayer fue jueves, ¿verdad? Ayer estuvimos orando con nuestra hermana Consuelo y con las hermanas de aquella área, y por la pura oración un alma llegó, ¿sí? Y ahí bien destruida la pobre persona, ¿verdad? A llore y llore, ¿sí? Vengo a que oren por mí, ¿sí? Y pues cómo se dio cuenta, el muchacho nada más decía, algo me jalaba y me decía que me quedara, ¿sí? Y no sé, nunca había sentido esto, pero algo me jaló y alguna inquietud que nunca había sentido y lo jaló. Ese es un método de Dios. No hicimos nada más que orar, ¿verdad? Entonces estamos declarando, estamos reprendiendo y ¡pum!, soltó el diablo un alma. Amén. Entonces esto es así, ¿sí? Yo sé que Dios en eso nos confirma. Esta es la manera, ¿sí? Así síguele, amén. Y eso se va a ir dando pues poco a poco, amén. En su momento pues va a ser más gente y así. Bueno, entonces esta es la obra evangelística, lo que esta gente empieza a hacer, amén. Esta es la obra de alcance, ¿sí?
donde ellos empiezan a evangelizar y Dios los empieza a respaldar. Amén. Después empiezan a funcionar otras unciones, otra gracia de Dios en la iglesia para que esto se vaya desarrollando. Amén. ¿Está claro hasta aquí? Entonces lo que quiero que usted y yo veamos es la gracia de Dios, cómo va moviéndose distinto, cómo la iglesia va caminando en esos ciclos, ¿sí? O moviéndose en esas formas de Dios, ¿sí? Y cómo si continúa así, entonces viene lo que es la obra misionera, ¿sí? A manera así, es una multiplicación de iglesia, ¿sí? Eso se refiere, amén. Pero inicia con evangelismo, así inicia, es la obra de alcance. Entonces la iglesia tenemos que desarrollarnos en esa área, ¿sí? El área evangelística, ¿sí? Bueno, pues es velada, ¿verdad? Ya la regué, ya va a empezar. Hechos 12, vamos a ver ahí cómo, esto ya creo que ya lo he explicado, pero vamos a ver cómo se mueven esa gracia de Dios, ¿sí? Primero vamos a ver la gracia evangelística, amén. Hechos 12, vamos a ver desde el versículo 1. Fíjese, dice en aquel mismo, Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados para que le custodiase. ¿Cuántos soldados son? A ver, los contadores, ayúdennos. Son 16 soldados, 4 por 4, ¿sí? Bueno, 16 pues. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese bien, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Entonces, ¿cuántos soldados son ya? Primero eran 16 y ahora se aparecen otros 2, ¿sí? Son 18 soldados, ¿sí? Contra un hombre, imagínense el miedo que le tenían. Dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodian la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Bueno, hasta ahí. Esta situación de Pedro es la imagen de un alma sin el Señor, ¿sí? Toda persona sin Cristo está así, amén. Y a veces mucho creyente, ¿verdad? Pero vamos a ver gente inconversa, ¿sí? Gente que no conoce a Dios. ¿Cómo está una persona sin Dios? Bueno, está entre 18 soldados, custodiado por 18. ¿Sí? Usted lee en la Biblia, en el libro de Gálatas, y dice que son 18 las obras de la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una vida totalmente entregada al deseo de la carne. No hay conciencia de pecado, ¿sí? Eso significa estar muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Está claro? ¿Sí? Toda persona sin Dios no tiene conciencia de Dios, ¿sí? Eso es la muerte espiritual, o lo que dice el libro de Efesios, que estamos muertos en delitos y pecados. Muertos es estar separado de Dios. Muertos en delitos y pecados significa que está separado de Dios, viviendo en delitos y pecados. Todo lo que ofende a Dios, las 18 obras de la carne, ¿sí? Brujería, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, todo lo que dice Gálatas, ¿sí? Eso está esclavizando a una persona sin Dios. Por eso no hay nadie bueno, amén. El que diga que es bueno es un mentiroso, amén. Porque en el mundo ni en ningún lugar no existe una sola persona buena. ¿Sí? Él puede pensar que es bueno, pero no es bueno, es un esclavo, ¿sí? Es una persona que está encerrada en una prisión, ¿sí? Sujeta por demonios, o en este caso, pues para verlo de esa manera, sometida, ¿sí? A los deseos de la carne, amén.
piensa que es libre porque hace lo que quiere, cree que hace lo que quiere, hace lo que otros quieren, ¿sí? No hace lo que quiere. ¿Sí está claro, mis hermanos? En esa condición estábamos nosotros, ¿sí? Estábamos sujetos, no había manera de salir de las obras de la carne, porque ni siquiera había conciencia, ¿sí? No le veíamos malo hacer, por ejemplo, la idolatría. Pues, al contrario, pensamos que era algo bueno, ¿sí? La brujería, pues es que quiero una solución, no le hago mal a nadie, ¿sí? Bueno, es porque no hay conciencia de Dios. ¿Sí está claro? Entonces, cuando esa es nuestra condición, o esa es la condición, apartados de Dios, ¿sí? Sujeto por 18 soldados, 18 obras de la carne, no hay conciencia de pecado. Eso lo trae Dios solamente. Y lo dice aquí que está atado con 2 cadenas. Entonces en la cárcel, ¿sí? Una persona esclavizada, cautiva a voluntad de Satanás, ¿sí? 18 soldados, ¿sí? Sometida a todas las obras de la carne. Por muy moralista que pudiera pensar que era, estaba sin conciencia de Dios, ¿sí? Atado con 2 cadenas. Una vez escuché que un pastor decía, esas 2 cadenas representan 2 imperios, decía él, ¿verdad? Hay que estudiarlo eso bien, pero él lo relaciona así. Y decía, uno es el imperio egipcio, ¿sí? Que se tiene que ver con la esclavitud en este mundo, que nos esclaviza para no adorar a Dios, ¿sí? Eso es el mucho afán, ¿sí? Y eso lo hace Satanás. No estoy diciendo que es malo trabajar o que es del diablo trabajar. El problema es cuando Satanás usa esas situaciones para esclavizar a la persona, ¿sí? ¿Por qué Faraón le cargó la mano más a Israel? ¿Sí? ¿Por qué lo esclavizó al mucho trabajo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque no quería que adoraran a Dios. Y eso lo dice la Biblia. Sí, Moisés se presenta ante Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que vayamos y adoremos en el desierto. Ah, no, estos hebreos están muy ociosos, cárguenle más la mano, ¿sí? Y eso es un imperio, mi hermano. Y no nada más atan al hombre sin Dios, ¿sí? Personas que es de gallo a grillo su trabajo, ¿sí? Y vuelvo a decirlo, ¿verdad? Hay momentos que no hay de otra, ¿sí? Pero procura tu libertad. ¿Por qué? Porque no nacimos para esa esclavitud, nacimos para adorar a Dios. No es la excusa, bueno, pues me la voy a vivir adorando, ¿verdad? No, ¿sí? Porque ese ya es otro extremo, ¿verdad? Esa ya es la flojera, esa es otra cautividad, esa es una obra de la carne. Amén. No es a ese extremo. Sí me explico en eso, ¿no? Sí, hay veces que te esclavizas por la ambición, te esclavizas por la avaricia, te esclavizas por el miedo al futuro o la ansiedad, ¿sí? Y la persona se mantiene en una esclavitud porque piensa que cómo le va a hacer mañana, cómo le va a hacer de aquí a 15 años, ¿sí? Y híjole, no me van a dar pensión y apenas tiene 30 años, ¿sí? Y entonces se esclaviza así, ¿sí me está entendiendo? Y es una esclavitud y entonces no piensa, ¿sí? En Dios, ¿verdad? Pues es que Dios sabe que, ¿sí? Y a veces se quiere dar una vida rico y se mantiene en esclavitud. Esa es una cadena. Es un imperio griego, un imperio egipcio, ¿sí? Que lo que no quiere es que adoremos, amén. Que lo que no quiere es que uno venga libre a la iglesia, obtenga un devocional con Dios libre. Hay tiempos donde no hay de otra, amén. Por la necesidad, por la situación, pero son tiempos, ¿sí? Y uno, por eso lo vuelvo a decir, hay que procurar nuestra libertad, ¿sí? ¿Sí está claro esto? Entonces no es el otro extremo, ¿verdad? Ya no hay que hacer nada, ¿sí? No, hay que saber por qué nos metemos más carga, ¿sí? Por la ambición, por el afán, por la preocupación o porque realmente es una necesidad, ¿sí? Entonces si es así, pues hay que, Señor, tú sabes la condición en la que estoy, ¿sí? Acuérdese, uno a veces está en necesidad porque uno solo se esclaviza, ¿sí? Lo que siempre se dice, ¿no? Ganas 100 pesos y gastas 1000. Pues es obvio que está esclavizado. Amén. Entonces no es así. ¿Sí me está entendiendo? Sí, entonces en la medida de lo que uno recibe, sabe administrar. Sí, y Dios es bueno. Sí, porque se le sabe dar su lugar.
Entonces Dios va a decir, de aquí vas a salir hasta enriquecido. Fue lo que hizo con Israel, ¿sí? Entonces una cadena es esa, ¿sí? El sometimiento de este mundo en la esclavitud, ¿sí? El mucho afán, la mucha ansiedad, ¿sí? La mucho cargarnos la mano para no adorar a Dios. Entonces hay que examinarnos, amén. Y el otro, ¿sí? La otra cadena, según decía este hermano, él decía que era el imperio babilónico, ¿sí? Y este imperio lo que buscaba era esclavizar a Israel a la confusión, ¿sí? De hecho Babilonia eso significa confusión, o viene de ahí, de Babel, ¿sí? Y esa confusión les cambiaba la identidad, ¿sí? Cuando llegan los judíos a Babilonia, principalmente los que iban a servir en el palacio del rey Nabucodonosor, les cambian el nombre, ¿sí? Usted sabe, los amigos de Daniel, ¿sí? Les cambiaron el nombre a todos ellos, ¿sí? Les dieron a comer una comida que ellos no estaban acostumbrados, ¿sí? O que nunca en su vida habían comido, porque según sus costumbres ellos no comían eso, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues es un imperio que lo que quiere es sacarnos de nuestra identidad, ¿sí? Llevarnos a la confusión, al engaño, ¿sí? Y no mantenernos en la vida de lo que somos hijos de Dios, ¿sí? Y nuestra vida está escrita en esta palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esas dos cadenas? Nos esclavizan, ¿sí? Al mucho trabajo y al mucho menospreciar a Dios, ¿sí? Y la otra, la confusión, amén. En general es eso, porque esto también representa religión. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿cómo está un hombre sin Dios, una vida sin Dios? En la prisión, ¿sí? Está con los guardas ahí, 18 obras de la carne, sin conciencia de Dios, ¿sí? Está atado con dos imperios. Esa persona vive o no tiene vida, solo vive para hacer dinero y al final de cuentas se lleva nada, ¿sí? Se muere así, amén. Bueno, y después de eso dice que ese hombre estaba dormido, ¿sí? Ahora fíjese bien, entra la obra evangelística aquí, ¿sí? Entra el mover del verdadero evangelismo. Y dice aquí, versículo 7, ahí mismo en Hechos 12, dice: aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Qué significa ángel? Mensajero, ¿sí? Ángel es un mensajero. Nosotros somos portadores de un mensaje. En ese sentido somos ángeles, ¿sí? Somos mensajeros. Un evangelista es el portador del mensaje, de las buenas nuevas, ¿sí? Y él dice aquí, entra a la cárcel. Fíjese, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Entonces, el evangelista tiene esa gracia, ¿sí? Este entra donde otros no entran, ¿sí? Que está tirado en la calle, yo voy y le predico, ¿sí? Como traían ahora los tazos de oro, ¿no? ¿Sí? Que los levantas y los sacan y se los llevan a un ministerio. Es tremendo, pero es una gracia evangelística. Estos no piensan, hermanos, de a lo mejor y que está muy feo, está muy sucio, me da miedo. No, ellos quieren, esta persona está en tinieblas, ¿sí? Y lo que quieren es entrar, ¿sí? Que no, a la polvo no, ¿sí? A la quinta rinconada, se llaman unas allá, ¿no? Ahí no se puede entrar. No, esto sí, vamos a entrar y vamos a subir al cerro y vamos a decirle que el Señor los ama y los quiere sacar de ahí, ¿sí? Y entran, mi hermano, porque no, es una pasión de Dios, ¿sí? Entonces no es un temor o un dudar, ¿verdad? Es, por ejemplo, en los camiones, no es un temor de qué van a decir, ¿sí? O qué vergüenza, y si no puedo. Ellos se paran y empiezan a hablar, ¿sí? Le hablan, no sé si lo dije el miércoles, bueno, lo mencioné ya al final. Usted ve a Jesús evangelizando, y pues quién como él, ¿verdad? Entonces su evangelismo era muy profético, ¿sí? Veía el corazón de la gente, como con la samaritana. Le empezó a evangelizar con un pozo de agua y se la ganó, y se ganó una ciudad del Señor, ¿sí? Con una sola mensaje evangelístico, ¿sí? Y le llegó al corazón de esa mujer, que fue un impacto, que esta mujer evangelizó Samaria, ¿sí? Que esta gente vino y vieron a Jesús, lo escucharon y dijeron: ya no nada más por ti, mujer,
porque nosotros lo hemos oído y lo hemos visto, este es el Cristo, ¿sí? Entonces, así evangelizaba el Señor. Entonces él tenía la gracia y entró a un lugar donde no entraban otros, porque no se llevaban judíos y samaritanos, y a él le valió, ¿sí? Es un alma necesita de Dios, y pum, le empezó a evangelizar y la ganó. Entonces, por eso en Jesús se vio la plenitud de la deidad. Los 5 ministerios se vieron en él. Nadie más puede hacer eso. Bueno, entonces, mensajero, se mete a la cárcel, donde no todos entran, los evangelistas, ¿sí? Dios nos dé mucho de esa unción, ¿sí? Y luego sigue diciendo, y una luz resplandeció en la cárcel, ¿sí? Creo que esto le decía allá en la oración en Filadelfia. A veces no dimensionamos lo que pasa cuando oramos, ¿sí? Este acto o esta obra evangelística es lo que trae luz, ¿sí? Entonces, porque nosotros portamos ese mensaje. Entonces llega el evangelista a donde otros no llegan, y la luz resplandece ahí, porque este mensaje es luz, ¿sí? Entonces, en esa convicción todos nos debemos de mover, ¿sí? Yo no llevo religión, ¿sí? Yo no llevo un mensajito, ¿sí? No, yo llevo luz, amén. El que escuche esto va a recibir luz, amén. Entonces dice aquí, tocando a Pedro en el costado, otro de la gracia evangelística. No todo mundo sabe tocar a la gente, ¿sí? Otras versiones dicen que lo golpeó o lo hirió. Entonces Pedro pues estaba más que dormido, estaba como muerto, ¿sí? Esa es un alma sin Dios, está muerta, ¿sí? Y a veces pues todos hacemos la lucha, ¿verdad? Hablamos de una forma y de otra, pero el evangelista, ese pum, sabe tocarles el corazón, ¿sí? Sabe llegar donde no le van a decir que no, ¿sí? Por ejemplo, yo veo a mi suegro es extremadamente evangelista. A todos los hace recibir a Cristo, ¿sí? A todos. Decía un hermano también muy evangelista, es que no entiendo por qué se les dificulta tanto. Traer un alma es lo más fácil. Decía uno, pues, sí, tremendo, así decía. Y a él no le costaba, evangelizaba. Entonces, esa es la gracia de un evangelista, ¿sí? Sabe tocarlos, ¿sí? Sabe llegarles al corazón, amén. Sabe llegar, no es como a veces uno, ¿no? Es que la Virgen es el diablo, ¿sí? No lo adora, es un demonio. No, llega, ¿sí? Y entra el evangelio, amén. Por eso le digo, Jesús cómo usó el pozo de agua y empezó a evangelizar. Hace muchos años cuando empezaba, yo creo que tenía meses, Abraham, mi cuñado, pues él siempre ha sido fan de las hamburguesas, ¿verdad? Esa vez fuimos por unas hamburguesas, hace años, pues ya hace como más de 20 años. Y estaba ahí, pues los perrillos que se ponen ahí, ¿verdad? Cuando está comida. Y vio al perro y empezó a evangelizarle al de las hamburguesas en base al perro, ¿sí? Y así se soltó, ¿sí? Entonces es la gracia, mi hermano. Entonces por eso se necesita. Entonces si la iglesia crecemos y buscamos que esto crezca, la mano de Dios va a estar ahí, ¿sí? ¿Está claro? Entonces llega el evangelista, entra la luz, ¿sí? Toca al que está más que dormido, ¿sí? Lo despierta, dice aquí, tocando a Pedro, le despertó, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Vuelve la conciencia, ¿sí? Cuando la persona se da cuenta de que está en pecado, ¿sí? Cuando la persona se da cuenta que necesita un salvador, ¿sí? Que necesita el perdón, amén. Cuando la persona dice, ya no quiero más esta vida, ¿sí? Yo ya no quiero vivir así, y empieza a llorar, ¿verdad? Porque el evangelista le llegó, ¿sí? Exactamente donde tenía que llegar, ¿sí? La gracia de un evangelista. Entonces cuando eso está en la iglesia y no lo frenamos, ¿verdad? Sino que está fluyendo, ¿sí? Por eso requiere todas las funciones, no solo una. Porque imagínense si es puro evangelismo, ¿quién los va a restaurar? ¿Sí? ¿Quién los va a hacer madurar? ¿Sí? No, siempre se va a hablar de evangelismo, ¿sí? Y cuando ya la gente pueda tener 5 o 6 años en el evangelio, pues ellos ya no necesitan evangelismo, ¿sí? Ellos ya necesitan otra doctrina, ¿sí? Que los lleve a más. Por eso necesitan los 5 ministerios, ¿sí? Entonces aquí está un evangelista en todo su apogeo. Dice que lo despertó, dice, bueno, esto ya entra a otra función, pero el evangelista trae luz,
entra donde otros no entran, ¿sí? Sabe tocar a las almas y las despierta, ¿sí? Entonces le viene conciencia a la persona y algo se le queda, ¿sí? Y al poco tiempo lo trae a la iglesia, amén, lo convence, ¿sí? Porque es una gracia de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces váyase pues al capítulo anterior, ahí donde estamos, en el versículo 20. Esto era lo que estaban haciendo ellos. Dice: había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces estaba funcionando la gracia evangelística y la mano de Dios estaba ahí, ¿sí? Entonces ellos estaban evangelizando, ¿sí? Ellos estaban llevando el evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? No estaban comprando gente, ¿sí? No estaban como que dándoles algo para tenerlos aquí. No, evangelismo es: todos somos pecadores, ¿sí? Estamos destinados a un juicio eterno, pero estas las buenas nuevas, que Jesús murió por nuestros pecados para que no muramos en ese juicio eterno, ¿sí? Él nos ama tanto que nos dio un puente en Jesús, ¿sí? Para nuestra salvación. Esa es la buena noticia. Todos somos pecadores, pero si creemos en Él, somos perdonados. Ese es el evangelio en general, ¿verdad? Entonces eso es lo que trae. No es de que mira, van a dar esto y mira, van a dar lo otro y ándale para que... No, mi hermano, somos pecadores, estamos perdidos, ¿sí? Pero Dios proveyó en Jesús la solución, ¿sí? Por el arrepentimiento de nuestros pecados, amén. Y así evangelizaban ellos, ¿sí? Ellos no hacían campaña, ¿verdad? De campaña como políticos, pues: te traigo la despensa, te traigo esto, pero vamos a la iglesia. No, ellos tocaban almas, ¿sí se fija? Porque eran métodos de Dios. Entonces, usando métodos de Dios, ¿sí? O la estrategia de Dios, la mano de Dios estaba ahí. Entonces Dios decía: yo los convenzo, tú nada más abre la boca, ¿sí? Ahora pues enfermo, yo lo sano, pero tú hazlo, extiende la mano, ¿sí? Y aquella persona pues oraba por los enfermos y Dios los sanaba, ¿sí? Porque se estaba haciendo la obra de Dios, amén. Entonces por eso hay cosas que pueden, ¿cómo le puedo decir?, estorbar o entorpecer la obra misionera. Pero eso, a ver si alcanzamos a ver. Bueno, entonces es una primer gracia o un primer mover de Dios a través de la iglesia, el evangelismo, la obra de alcance, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? Bueno, seguimos leyendo pues ahí en Hechos 11. Dice el versículo 23. Entonces aquí pues la iglesia, vamos a decirlo así, la célula empezó a crecer, ¿sí? El grupo familiar empezó a crecer. Llegaba uno, llegaba otro, porque le predicaban, evangelizaban los hermanos, ¿sí? Y los traían porque antes se reunían en casas, ¿sí? O normalmente así era. Y se llenaban las casas y empezaban a crecer y a crecer, ¿sí? Y pues la cosa estaba emocionante, mi hermano, porque se estaba extendiendo el evangelio, ¿sí? Y entonces a Jerusalén llega a la iglesia matriz, ¿sí? Le llegan oídos, ¿sí? Le llega la noticia en Antioquía. Dios se está moviendo, ¿sí? La mano de Dios está obrando en Antioquía, está creciendo aquel grupo. Entonces ya tenían gente, ¿verdad? En este caso pues era Bernabé. Y dicen: a ver, tú eres varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y muy generoso. Usted lo lee en capítulos anteriores, ¿sí? Tú ve y ahí chécate a ver cómo está. Y entonces llega Bernabé, ver la gracia de Dios y les empieza a enseñar, ¿sí? Pero la enseñanza que él dio fue una exhortación, ¿sí? Y la exhortación los animó y les dijo: esfuércense, sigan firmes, ¿sí? Sigan siendo fieles a Dios. Y así les hablaba. ¿Sabe cuál es esa función? Ese es un pastor, ¿sí? Entonces el pastorado te va a estar exhortando: échale ganas y dale para adelante y no retrocedas, sigue fiel, afírmate, ¿sí? Esfuérzate en Dios, sigue viniendo. Y el famoso ABC, ¿verdad? Y el ABC, y no lo dejes y no lo sueltes, y te está empujando, ¿sí? Te está exhortando, ¿sí?
o animando a que siga siendo fiel a Dios. Amén. Entonces aquí entra otra función, la función pastoral, ¿sí? Entonces fíjese cómo es la iglesia en esa plenitud, ¿sí? En Hechos 12, bueno, lo vamos moviendo así, que acabo de darle la vuelta a la hoja nada más. Fíjese cómo entra la otra función. Ahí en Hechos 12:7, en la última parte. Acuérdese que estamos viendo que se está alcanzando un alma. Entonces dice, en la última parte dice, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esa es la función pastoral. Entonces, ¿qué hace el pastor? Nos levanta, y nos levanta, y nos levanta. ¿Sí? Esa palabra levantarse es salir de un ciclo, de un estado a otro. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Nos va restaurando. Entonces, el lenguaje o la gracia que tiene un pastor, entre otras cosas, es que nos va restaurando. Por eso, lo que está haciendo Bernabé es: sigan firmes en la gracia de Dios, ¿sí? Sigan fieles al Señor. O sea, los está llevando a más, ¿sí? Entonces, la gracia de un pastor, ¿sí? Así en su pureza, vamos a decirlo así, es que no nos deja como llegamos, ¿sí? Y luego más abajo dice: nos rompe las cadenas, ¿sí? Las cadenas se le cayeron. Entonces los pastores tienen esa gracia, ¿sí? De que el pastor toma aquella vida que trajo el evangelista y el pastor lo empieza a enseñar, lo empieza a ministrar, y llega muriéndose y boom, va brincando, va levantándose otro ciclo. Se le van rompiendo sus cadenas, ¿sí? Va brincando a otras etapas en la vida en el Señor, ¿sí? Y el pastor pues tiene una pericia que solo Dios da, ¿sí? De que puede llegarles también al corazón a las personas y los va con mucho tacto, ¿sí? Pero con mucha firmeza los va llevando, ¿sí? Porque los pastores, por ejemplo, usted ve los pastores, bueno, en la Biblia habla que usaban el cayado, que usaban la vara, ¿sí? Y pues eso no es muy agradable, ¿sí? Entonces, por eso exhortaba, ¿sí? No agarraba palos y mataba las ovejas, pero sí no las dejaba hundidas, ¿sí? Las tenía que sacar de ahí, amén. Y ese sacarlas, pues no siempre a la oveja le gustaba, porque no era miel entre hojuelas, ¿sí? A veces era duro el trabajo, amén. ¿Sí me explico? Entonces, la gracia de un pastor nos va llevando a más, ¿sí? Levantarnos de un ciclo y entrar a otro, ¿sí? De un ciclo a otro, si nos dejamos ministrar, si nos dejamos enseñar, ¿sí? Y las cadenas nos las van rompiendo, ¿sí? La palabra que nos dan, el consejo que nos dan, la administración que nos dan, nos rompen cadenas, ¿sí? Cuando verdaderos pastores hablan a nuestras vidas con sus consejos o con el hablarnos, como que pum, se activa la fe. Nunca he sentido eso, ¿sí? Te empiezan a hablar, te empiezan a ministrar o te empiezan a aconsejar, algo a veces muy sencillo, y es que tienes que esforzar, no sé, ¿verdad? ¿Sí? Pero algo te transmiten, ¿sí? Te transmiten una convicción, ¿sí? Te transmiten fe, amén. Y ese es exhortar, o sea, te están animando a seguir creyendo. Y bueno, en el caso de uno, el pastor que uno tiene, pues es de que todo es posible, ¿sí? Todo es posible, no puedes dudar, ¿sí? No puedes dudar, no puedes hablar negativo, porque tienes un Dios infinitamente poderoso, ¿sí? Entonces esa fe la transmiten los pastores y por eso nos levantan, ¿sí? Veíamos todos caídos, apachurrados, amargados, deprimidos, endemoniados o atados, todos por sin ningún lado, ¿sí? Pero la gracia pastoral nos empieza a levantar y nos empieza a dar propósito, ¿sí? Y nuestra vida empieza a cobrar sentido, ¿sí? Porque nos están llevando a más, amén. Y entonces los que pensamos en no sé por qué sigo vivo, empezamos a tener una aspiración en la vida, ¿sí? Eso hacen los pastores en general, ¿sí? ¿Está claro pues? Bueno, ahora vamos otra vez donde estábamos. Entonces sigue diciendo, porque después llega otra gracia. En el versículo 25, 11:25.
Entonces, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Porque tenemos, bueno, como iglesia, ¿verdad? Estamos hablando como iglesia. Estas cosas se tienen que desarrollar, ¿sí? Y bueno, yo puedo decir que esto es algo que se está desarrollándose aquí. Dice el versículo 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Enseñaron, ¿sí? Entonces dice ahí, se congregaron ahí un año, y a los discípulos. Entonces, ¿qué formaron Pablo y Bernabé? Formaron discípulos con la enseñanza. ¿Qué unción o qué gracia es esta? Estos son los maestros, ¿sí? Entonces los evangelistas, los pastores, y entran los maestros, ¿sí? Entonces los maestros empiezan a discipular, ¿sí? Los maestros lo que están haciendo es, los empiezan bueno, en Hechos 12 dice que se levantó Pedro y le dice, cíñete, ¿sí? Y eso ceñirse es ponerse las armas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los maestros? Nos enseñan la palabra y a través de ella nos dan armas, nos dan herramientas, ¿sí? La enseñanza de un maestro no es tanto lo teológico, ¿sí? Es la profundidad de la palabra de Dios, ¿sí? Son misterios de Dios que ellos nos desmenuzan y que nos aclaran lo que es la Biblia, ¿sí me explico? Y entonces por eso aguas, ¿sí? Porque en los tiempos de Pablo había mucho griego, muy filosóficos, y echaban sus verbos muy, ser o no ser, decían, ¿verdad? Y ya con eso impresionaban gente, ¿sí? Y cosas así, muy filosóficos, muy profundos, y que había la iglesia, más la iglesia de Corinto, la iglesia de los Gálatas también, los colosenses, sí, que era un poquito más lo místico, sí, pero los de Corinto, que es donde más lo describe así, ellos les impresionaban, qué bárbaro, se conoce a Dios, fíjate el mensaje, qué elocuencia, sí, qué tremendo, qué profundidad, sí, y no necesariamente eso es conocimiento de Dios. Sí, conocimiento de Dios es vivir lo que estás hablando, sí, esté adornado o no lo esté tanto, amén. Entonces en los tiempos de Pablo, en las iglesias había mucho griego, sí, pues mucho filosófico, mucho pensador, mucho usar la razón, amén, y querer interpretar hacia Dios. Entonces ese tipo de lenguaje les impresionaba, sí. Por eso a Pablo lo empezaron a menospreciar, porque decían, pues Pablo no es tan filosófico, sí, Pablo habla duro, habla seco, ¿verdad? Da muchas explicaciones y habla muy profundo, sí, pero estos son ministros, ¿verdad? Porque hablaban con elocuencia, hablaban, sí. Fíjese, así había un hombre más o menos que era Apolos, sí, y este era bueno para hablar, elocuente, echaba unos rollos que dejaban a todos así impresionados, pero ¿sabe qué? No conocía a Dios lo suficiente. Y lo agarran unos discípulos de Pablo, que era Aquila y Priscila, ¿sí? Que era un matrimonio. Entonces ellos lo toman y dicen, ay, pues hablas bonito, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿sí? Y pues acá tienes a todos impresionados, pero ignoras cómo es Dios. Y dice que lo agarran aparte y le explicaron de una forma mejor el reino de Dios, ¿sí? O sea que él hablaba muy bien, pero tenía ignorancia, ¿sí? Y ese es un peligro para la iglesia en todo mundo, ¿sí? Que nos pueda mucho impresionar lo filosófico, lo teológico, sin vida. Eso no es un maestro, ¿sí? Un maestro nos desmenuza la Biblia, pero nos da herramientas con lo que nos está hablando, amén. Por ejemplo, si nos hablan de la oración, nos desarrollan todo lo que es la oración, pero nos está dando herramienta, porque nos está facilitando el camino en esa área de la oración, nos desmenuzan la Biblia, ¿sí? Entonces no es tanto la teología, lo elocuente, lo que puedan hablar, amén. No estoy diciendo que no hay que irse puliendo, ¿sí? Pues obviamente entre más se alcance diferente tipo de personas, pues ya no hay que hablar tan del barrio, ¿verdad? Pues te tienes que ir puliendo, no hay de otra, ¿sí? Pero entre personas comunes como nosotros, ¿sí? Pues tranquilo, amén.
Entonces por eso Pablo les decía a los corintios, ¿verdad? Mírense, hermanos, entre ustedes no hay tantos nobles, o sea, no sean tremendos, no sean sangrones, ¿sí? No hablen así, si entre ustedes ni tantos nobles, ni tantos poderosos, les decía, ¿sí? O sea, es pura gente del vulgo, ¿sí? Entonces a veces el deseo de proyección, el egocentrismo, ¿verdad?, nos hace buscar ese tipo de lenguaje. Amén. Lo vuelvo a decir, no está mal ser educado, ¿verdad? No se me va al otro extremo, ¿sí? O corregir formas de hablar. Por supuesto que no, estamos exponiendo la palabra de Dios. Usted es un príncipe, ¿sí? Entonces se tiene que hablar correctamente. Amén. Pero sin pensar que la elocuencia es espíritu, ¿sí? No necesariamente es así. Amén. ¿Sí me está entendiendo esa parte? Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? El maestro nos va a discipular, ¿sí? Y nos va a hacer que caminemos como Cristo. Por eso dice ahí, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, ¿sí? Y un cristiano no es un hermano o una persona que se mete a una iglesia cristiana. Cristiano es un seguidor de Cristo, ¿sí? Alguien que camina como Cristo. Entonces, ¿por qué se les llamó así? Porque había maestros, ¿sí? A ver, hermano, aquí en tu trabajo tú tienes que actuar así. Mira lo que dice la Biblia y ¡fum!, sacan los versículos. Y aquí dice, y luego te vas para acá y acá lo confirma, ¿sí? Y no, mira, de aquí te reconfirma esto. Y luego acá tienes que hacerle así. Y te empiezan a enseñar, ¿sí? Y esa enseñanza te lleva a caminar como Cristo. Y por eso les llamaron cristianos, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces no les llamaron cristianos antes, sino hasta que llegaron los maestros. Amén. Porque estos les enseñaron a caminar. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Entonces los evangelistas, los pastores, los maestros. Amén. Qué bonito, ¿no? Cuando están los 5 ministerios. Por eso se necesitan. Y luego llegan otros. Y estos están más pesados. Versículo 27. De ahí de Hechos 11. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces, ¿qué otra unción llegó? La unción profética, ¿sí? Y esta está más tremenda. Amén. Porque esta es más pesada. Pesada en el sentido que es más directa, ¿sí? Entonces, todos son importantes, ¿sí? Porque el profeta no puede funcionar si no hay evangelistas, ¿sí? Entonces, evangelistas, los de alcance, ¿verdad? ¿Sí? Los de restauración, ¿sí? Formación, pastores y maestros. Y entonces llegan los profetas, ¿sí? Y la gracia de un profeta no es nada más tener visiones o sueños o decir así dice Dios, ¿sí? La gracia de un profeta es exhortar, ¿sí? Es consolar, es edificar, ¿sí? La gracia de un profeta es abrir la escritura y ver las demandas de Dios, ¿sí? Un profeta siempre va a denunciar. Un profeta es un restaurador o un reformador, ¿sí? Este va a decir, esto no se hace así, como lo hemos hecho está mal, así es como dice la Biblia, tenemos que volvernos a esto. Siempre una gracia de un profeta de oficio, ¿sí? No uno que tiene visiones, ¿sí? La visión es un don y lo puede ver hasta el recién convertido. Una vez vino alguien, así, lo habían invitado. Pues creo que fue un invitado al Víctor, ¿sí? Y cerré los ojos y vi. Y no puedo decir, pues era profeta porque vio, ¿sí? O sea, se metió una gracia donde estaba pues la voz de Dios o la unción profética fluyendo y vio, ¿sí? Por eso decimos mucho estos ejemplos, ¿no? Saúl no era profeta y se metió con profetas y se empezó a profetizar. La burra no era un profeta, la burra de Balaam, o si era profeta la burra, ¿sí? Ella profetizó en ese momento, fue algo impresionante, ¿verdad? Pero no podemos decir, la burra profeta, hay que llevarla a la iglesia, ¿verdad? Para que nos enseñe, ¿sí? Pues no, fue una manifestación de Dios, amén. Pero por eso digo, profetas en oficio, ¿sí? Profetas establecidos por Dios, ¿sí? Estos no solamente dicen cosas espirituales que ven o que sienten, ¿sí? Es la palabra, amén. Entonces sacan la palabra y nos vuelven a eso. Por eso siempre que hay profetas va a haber un sentido de arrepentimiento. Siempre,
porque los profetas son reformadores, ¿sí? Siempre va a haber un pesar cuando hable un profeta, ¿sí? Vamos a sentir, híjole, andamos mal, hay que enderezarnos, ¿sí? Porque no significa que se la vivan, tú eres un hijo del diablo, tú también, y tú te vas al infierno y tú también. Si no, nos denuncian en base a la palabra, pero nos da una salida. Siempre es así, siempre, mi hermano. Amén. Entonces, cuando esa gracia se está moviendo, ¿sabe lo que está haciendo Dios a través de esa unción? Está perfeccionando gente, ¿sí? Por eso, si no hay profetas, el pueblo se desenfrena, porque necesita esa unción para que nos alinee. Sí, a ver, aquí andamos mal. Así dice Dios. Pum, 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 pum. Sí, y aquí está en esta escritura. Sí, y saca el mensaje, ¿verdad? Y lo fundamenta. Y Dios dice en su palabra. Así es que volvámonos al Señor. Sí, volvamos a la senda antigua. Hay que arrepentirse de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando no hay profetas, el pueblo se desenfrena. Sí, no hay freno en el pueblo. Amén. Por eso se necesitan los profetas. Entonces, los profetas nos llevan a consagrarnos más. Sí, los profetas nos llevan a consagrarnos más, a perfeccionarnos más. Nos están moldeando algo más grande. Sí, por eso se requieren los profetas. Amén. Y el profeta no puede decir yo soy mejor, porque no es mejor. Son funciones distintas. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Verdad? Entonces necesitamos los profetas, ¿sí? Para que ellos nos digan, aquí andamos chuecos, ¿sí? Necesitamos enderezarnos porque aquí dice la palabra de Dios, ¿sí? El profeta también va a marcar tiempos, ¿sí? ¿Saben que aquí Dios nos está, por ejemplo, ¿sí? Dios ahorita nos está marcando un tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo? Expándete, ¿sí? Tienes que salir, ¿sí? Tienes que ganar almas. Amén. Te tienes que multiplicar. No sé si algunos recuerdan, a principios de año, principios o antes de que acabara el otro, no me acuerdo. Dios nos dio una palabra, ¿sí? Y Dios nos dijo, este es un año de expansión, ¿sí? 24. Amén. Y yo recuerdo que daba mucho Isaías 54. Sí, y hace meses, bueno, no sé, hace poco tiempo la volví a sentir, ¿sí? Y no sé si vieron la transmisión del arca, sí, que el pastor Matías oró por nosotros y nos declaró Isaías 54. O sea, específicamente oró por nuestra iglesia, sí, en la transmisión, y declaró Isaías 54 para nosotros. Sí, está claro, mi hermano. Sí, entonces van marcando tiempos, sí, van perfeccionando al pueblo. Por eso cuando no hay profetas, la gente, y si solo hay pastores pero no hay profetas, la gente es más tranquilita. ¿Sí? Se necesitan los profetas. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces llegan los profetas, ¿sí? Y aquí entra un paréntesis muy grande, ¿sí? Que está largo de explicar. Pero este paréntesis es para poder llegar a la obra misionera. ¿Qué está haciendo Dios hasta este momento? Está equipando a la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia se pueda multiplicar. Amén. Eso es lo que está haciendo en base a lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, como iglesia local, Gloria Postrera, pues esto lo tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Pues aquí hay evangelistas, ¿sí? Hay maestros, hay pastores, ¿sí? Hay profetas también, amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo a Dios? Bueno, está equipando, ¿sí? Lo está equipando a la iglesia. ¿Con qué intención? Quiero que te multipliques, que te expandas, ¿sí? ¿Para qué? Para que el reino de Dios se vaya estableciendo en otros lugares, ¿sí? Entonces vamos pues a Hechos 12. Entonces aquí entra un gran paréntesis, ¿sí? Que sería otras predicaciones más, pero lo vamos a resumir, no se preocupe. Y vámonos al versículo. Espérenme, estoy explicando bien. Y esto que voy a decir también. En el versículo 25 de Hechos 12. Hasta aquí está claro, mis hermanos, ¿sí? Sí, para entenderlo mejor, Dios está equipando a la iglesia, ¿sí? Hasta donde estamos viendo, ¿sí? La está equipando, le está dando evangelistas, le está dando pastores, le está dando maestros, ¿sí? Le está dando profetas, la está equipando, ¿sí? Y eso va a ser
en la medida que el pastor principal se deje enseñar, ¿sí? Que el pastor principal aspire a crecer, ¿sí? Y entonces va equipando a la iglesia. Entonces, a medida que esto se va dando, ¿sí? Entonces Dios va a ir expandiendo la obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene una visión global, ¿sí? Dios tiene una visión mundial, amén. Dios no ve solamente un grupo, ¿sí? Como ese fue el error de los judíos, ¿sí? Que ellos pensaban que era solo su nación, ¿sí? Pero no, Dios estaba viendo al mundo, ¿sí? Habla en Jeremías, me parece: fui hallado por un pueblo que no preguntaba por mí. Era uno de los profetas, ¿sí? O sea, Dios está viendo por el mundo, la salvación del mundo. Entonces toda persona tiene que oír esto, ¿sí? En todo lugar, todo territorio, toda colonia, todo ámbito social, ¿sí? Todo nivel económico, toda vida tiene que escuchar el evangelio, amén. Y para eso Dios va a equipar a la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia pueda extenderse, amén. Porque la iglesia no es un club social, no es un grupo religioso, no es una denominación. La iglesia es el reino de Dios, ¿sí? Entonces Dios a través de la iglesia quiere expandirse, ¿sí? Y conquistar el mundo, amén. Pero la iglesia necesita equiparse o dejarse equipar por Dios. Todo esto que le dije pues es así, pero esto lleva tiempo, amén. Que cada una de estas gracias o estas unciones o ministerios se vayan desarrollando, amén. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces aquí entra un paréntesis para poder llegar a Hechos 13, que es donde nace la iglesia misionera, pero de las pesadas, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, versículo 25. Bueno, vamos a ver desde el 24. Es que quiero tratar cómo explicárselo, porque se me vienen muchas cosas y no quiero hacerlo bolas. Hechos 12, 24. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es expansión, ¿sí? Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál fue su servicio? Pues que profetas, el profeta Agabo entre otros, llegaron y dijeron: viene un hambre a la tierra, ¿sí? Entonces la iglesia de Antioquía dijo: pues hay que armar algo, ¿sí? Hay que preparar ofrendas, hay que llevarle algo a los hermanos de Jerusalén, ¿sí? La iglesia matriz, ¿sí? Y entonces hay que mandarles esta ofrenda. Y pues si dice, bueno, da a entender que estos fueron días, sabrá Dios qué tanto llevaron, ¿sí? Y no era la primera vez, o no iba a ser la primera vez. Pablo normalmente llevaba ofrendas a Jerusalén, ¿sí? Porque ese hombre entendía ese principio. Pero bueno, ahorita lo vamos a explicar. Entonces llevan la ofrenda, ¿sí? La dejan, y por eso dice ahí: cumplido su servicio. Pero en el lapso de que ellos están llevando esta ofrenda a Jerusalén, Pedro es encarcelado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en otro sentido, ¿sí? Pedro no era cualquier hombre. Pedro era una columna en la iglesia, ¿sí? Pues se puede decir que era de los pastores principales, ¿sí? Eran los 12, ¿verdad? Pero todavía estaba un poquito más hacia arriba, ¿sí? En cuanto a responsabilidad. Entonces eran los 12 apóstoles. Pedro estaba entre ellos, amén. Y este hombre, vamos a llamarlo así para entender hacia dónde lo voy a llevar. El pastor principal cayó en una prisión, ¿sí? El pastor principal sufrió tormentos, amén. O vamos a decirlo de esta manera: se empezó a ver la deficiencia, ¿sí? Se le vino la necesidad, ¿sí? A pastores principales o a pastores de la iglesia matriz, ¿sí? Y la iglesia de Antioquía no se tapó los ojos, ni tampoco ignoró, ni tampoco señaló: mira, y eso que es el apóstol Pedro, ¿sí? Y eso que son los apóstoles, y eso que son la cobertura, y eso que son la iglesia de Jerusalén. Y mira en dónde cayó, en la prisión, ¿sí? Pues algo hicieron mal, porque a nosotros predicamos y se viene la multitud de gente. Algo estarán haciendo mal esa iglesia. ¿Por qué se está viendo como una decadencia ahí? Mira, y es el apóstol Pedro, el que vio al Señor, el que platicó con él, al que se le dieron las llaves y ahora está en una cárcel. ¿Qué tipo de pastor será ese? En algún pecado se metió. Ellos no hicieron eso, ¿sí? ¿Sabe qué hicieron? ¿Quién hizo eso? Los judíos, los religiosos. Ellos dijeron: qué bueno que mataron a Jacobo. Y cuando Herodes vio eso, dijo:
pues vamos a agarrar a Pedro. Sí, a mí porque esa es la mentalidad de un Herodes, él es político, ¿sí? Donde el pueblo se vea feliz, ay mero, ¿verdad? Y si esta promesa le gusta, pues se la damos, ¿sí? Donde yo lo tenga contento, porque sé que de aquí lo voy a exprimir en su momento. Entonces, su mentalidad política, ¿sí? Eso les gusta, judíos, pues entonces échenme al otro y les voy a encarcelar a Pedro para que sigan contentos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, no fue la iglesia de Antioquía la que se sintió contenta, fueron los religiosos, ¿sí? Esta iglesia entendió la necesidad, le pudo el dolor, ¿sí? O le pudo ver al apóstol Pedro en la cárcel, ¿sí? Y la iglesia, que no se puso a burlarse o a señalar, se puso a orar. Y usted lee ahí, ¿sí? Que la iglesia, al menos la de Jerusalén, hacía sin cesar oración a Dios por ese hombre, ¿sí? Fíjese bien, mi hermano, y ponga toda su atención, si usted ha creído en la visión de esta iglesia, porque va a haber hay un lapso, un paréntesis de Dios, ¿sí? Bueno, ya te estoy equipando, quiero que te expandas, ¿sí? Quiero que crezcas, quiero que te multipliques, pero aquí va a haber un puente y vamos a ver cómo reaccionas, ¿sí? Vas a ver la deficiencia de tu apóstol Pedro, ¿sí? Vas a ver la deficiencia o la debilidad de los que están más arriba que tú. ¿Qué vas a hacer, iglesia de Antioquía? Ay, Dios es bien tremendo, ¿sí? Cuando Dios va a tratar con alguien, se hace para atrás, ¿sí? Cuando alguien cae, mi hermano, o cuando alguien tiene debilidades que las manifiesta, deficiencias, estoy hablando de gente de posición, ¿sí? ¿Sabe qué hace Dios? Se hace para atrás, para con los que están alrededor. Y lo que está esperando es a ver cómo reacciona, ¿sí? Ya viste que es débil, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Y se hace para atrás y no responde, no dice nada, no hace nada. ¿Sabe qué está esperando? Ver la reacción. Y va a haber dos reacciones. La de religiosos, qué bueno que cayó. Si ya lo veía venir, porque se veía como mal, ¿sí? No, eso ya se veía venir, ¿sí? Porque ya no oran como antes, porque ya no hacen lo de antes, ¿sí? Ya se veía venir su caída. Así piensa el religioso, amén. Y un Herodes, pues aquí representa una potestad, ¿sí? Que está diciendo, pues qué bueno, si entre hermanos se pelean, ¿sí? Pues la tierra sigue siendo mía. ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interceder, ¿sí? Siempre que Dios va a llevar a la iglesia algo más, ¿sí? Dios se calla, amén. Y pasa algo donde principalmente los pastores, porque estamos hablando de la iglesia, van a tener que pasar por ese paréntesis. ¿Qué vas a hacer, Juan Carlos? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer ahora que se están tambaleando los de arriba? ¿Los vas a señalar? ¿Los vas a juzgar? ¿O vas a interceder? ¿Sí? Y Dios se hace para atrás y como que no pasa nada, no te responde, no te dice nada. Lo único que está esperando es cómo vas a reaccionar. Por eso, y esto ya viendo lo general, cuando Dios trate con alguien, mi hermano, cuando alguien esté pasando por algo, no sea de los que señalan, ¿sí? Porque Dios pareciera que no va a hacer nada, pero sí va a hacer, ¿sí? Y eso está en Romanos, ¿sí? Las ramas originales, hablando de los judíos, fueron cortadas, dice, por su incredulidad, ¿sí? Y tú, le dice Pablo a los gentiles, siendo una rama silvestre, o sea, uno que no merece estar aquí, te injertaron, ¿sí? Contra naturaleza, ¿sí? Y dice ahí, ¿verdad? Si eso hizo con los de arriba, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo? ¿Sí? Si eso hizo con las ramas originales, si fue capaz de cortar las ramas originales, ¿tú crees que no hará eso con ramas silvestres? O sea, que no son de ahí. ¿Sí me entiende? Entonces dice, sigue diciendo, no recuerdo exactamente dónde lo menciona, pero sé que está en Romanos. Dice, cuidado, porque poderoso es Dios para volverlas a levantar. Entonces cuando alguien lo tiene entendido, ¿sí? Antes de empezar a burlarse, antes de empezar a abrir la boca, y con razón, ¿sí? Se frena y dice, no entiendo, no me lo esperaba, ¿sí? Pero yo sé lo que tengo que hacer, amén. Y lo que tengo que hacer es, Señor, vuélvelo a levantar,
Vuélvelo a levantar, Señor. Tú eres poderoso para volverlo a levantar, ¿sí? Pero cuando no es entendido, ahí está en Facebook. Y dicen que son pastores, ¿sí? Y eso que, y sí hay de esos también. Pues tranquilo, mi hermano, no sabes con quién te estás metiendo, ¿sí? Y no es con el que cayó, ¿sí? Es con el Dios de ese que cayó, ¿sí? Porque poderoso es Dios para volverlo a levantar, amén. Y en el caso de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Pues era la iglesia madre de la iglesia de Antioquía. De ahí nacieron estos cristianos, ¿sí? Porque de ahí esta iglesia nació por cristianos que salieron de Jerusalén. O sea, todavía tienes más demanda, porque lo que tienes lo recibiste de allá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace esta iglesia? Ve la necesidad, ve la deficiencia. Y fíjense, en esa situación que está pasando Pablo estaba ahí, Bernabé estaban ahí, ellos estaban viendo toda esta situación. Probablemente estaban en la casa donde oraban, la casa de una mujer que se llama María, donde estaban orando por Pedro, probablemente, ¿sí? El punto es que ellos estaban viendo todo esto, ¿sí? Pero no se agarraron chismeando, ¿sí? Publicándolo, ¿sí? Hablando a lo tonto, a la ligera, ¿sí? No, pues que ya están viejos, ¿verdad? Ya no es lo suyo, ya deberían de soltar el puesto. Y no, ellos se calmaron, ¿verdad? Y lo que hicieron es, vamos a interceder, ¿sí? Y dos, empezaron a proveer. Esto también es muy importante, ¿sí? Porque si la iglesia no sabe ser generosa y tiene una visión de expansión, no va a poder, ¿sí? O sea, y bueno, vamos a hablarlo con la Biblia porque no piense que le quiero sacar su dinero, ¿sí? Pero esto es importante porque queremos iglesias hijas, ¿sí? Pues usted qué, pues ahí hay rentas, ahí hay sillas, se le va a meter de todo, amén. Ya les dije a los hermanos, búsquense un local, porque ya vamos a rentar algo allá en Filadelfia, no estoy hablando así nada más. Tengo, bueno, 100, o de parte de Dios veo 2 puntos, ¿sí? Para levantar otras iglesias. Una de esas allá en Filadelfia y la otra es allá en tu colonia, David, para que te prepares, ¿sí? Allá para el oriente, ¿verdad? Levantó una iglesia allá hacia el oriente y otra, ¿cómo se llama tu colonia? Santa Fe, para allá para Santa Fe, ¿sí? Y otra para acá para Filadelfia, ¿sí? Entonces allá ya estamos orando. Entonces, no les digo que un alma llegó sola, con la pura oración, ¿sí? Y que Dios, y que él sentía que algo lo jalaba y le decía, quédate ahí, quédate ahí. Y la hermana le dice, es que ahorita están orando, ven en 15 minutos. Y regresó. Es que algo me decía que tenía que venir para que orara. Y ese hombre recibió a Cristo, ¿sí? Y esa fue una primicia, amén. Bueno, entonces para allá, nos vamos a extender para allá, ¿sí? Y la otra para acá, para Santa Fe, amén. Para que, y eso vamos a orar ahorita. Y hay que reprender al demonio y todo eso que ahorita vamos a hacer. Pero bueno, vamos a leer pues. ¿Dónde les dije? Hechos 4. Hechos 4. Déjame ver el versículo. Fíjese bien, ¿por qué es importante que la iglesia aprenda a ser generosa? ¿Sí? Para que pueda, por eso le digo, este es el paréntesis. La primera parte del paréntesis es la intercesión, ¿sí? El ver la debilidad y no señalarla. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Qué podemos mencionar de esto? Es no menospreciar a los que nos anteceden, mi hermano, ¿sí? Hay una generación atrás de nosotros, una generación espiritual. Si en mi caso, ¿verdad? Pues yo tengo un pastor. Todo lo que tengo, poco, mucho que pueda tener de Dios, de ahí lo estoy recibiendo, ¿sí? Independientemente de las deficiencias o debilidades que él pueda tener, ese es el medio que Dios utiliza para bendecirme a mí, ¿sí? Entonces yo no puedo deshonrarlo, aunque vea debilidades, ¿sí? ¿Cómo lo deshonraría? Abriendo la bocota, ¿sí? Exponiéndolo, ¿sí? Y dejar de honrarlo, amén. Entonces poco a poco es una carga, ¿sí? Nosotros diezmamos a esa iglesia, ¿sí? Y aparte estamos dando más, ahora que están saliendo a Monterrey a evangelizar,
¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque uno entiende esto que vamos a leer. Versículo 32. Hechos 4:32. Fíjese lo que dice. Dice: la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y fíjese el resultado de eso, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando el primer versículo que leímos? Está hablando de la generosidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, una iglesia generosa es una iglesia poderosa. ¿Sí? Entonces, pero vea todo lo demás que estamos hablando. Amén. Estamos hablando todo el proceso, cómo Dios fue equipando esa iglesia. Entonces Dios le está dando mucho a esa iglesia. Todo lo que he venido hablando, de evangelistas, de pastores, maestros, profetas, ¿sí? Y le pone ese paréntesis, ¿verdad? Donde Dios dice: quiero ver cómo reaccionas. ¿Vas a menospreciar a los que están encima de ti o a los que tienen una autoridad superior a ti? ¿Vas a menospreciar de dónde viene la bendición? Iglesia de Antioquía, sí, que estás creciendo, que te estás multiplicando, que estás llegando al grado de que ya no es solo un mensaje, con un poquito que haces se llena, a multitudes te están viniendo. Entonces, por causa de eso, se te está subiendo y estás diciendo: no, los pastores de Jerusalén, sí, religiosos, cerrados, bloqueados, sí, ¿por qué? Con razón se están quedando estancados. Ellos no hicieron eso. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? O sea, entre más recibas, ¿sí?, más humilde tienes que ser, ¿sí? Y si estás recibiendo algo, es porque alguien caminó por ti, ¿sí? Eso fue lo que le dijo Dios a Israel. Ustedes entraron a unas viñas que ustedes no sembraron. Ustedes están entrando en casas que ustedes no edificaron. O sea, ustedes van a cosechar algo que ustedes nunca trabajaron. Amén. Entonces, si esa actitud, porque no es lo mismo decir, como decía Ruth, no me pidas que te deje, pastor, ¿sí? A donde tú vayas yo voy, tú eres mi padre, donde tú mueras ahí muero, ¿sí? Pues mientras está uno de ovejita, sí, a veces cuesta, ¿verdad? Pero a uno no le cuesta tanto, porque ves al pastor como, ¿verdad? Pero cuando Dios te empieza a levantar a ti, ¿sí? Y empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y aparentemente está creciendo más que el pastor principal, ¿qué va a hacer la ovejita? ¿Va a seguir diciendo: no me pidas que te deje? ¿O va a decir: ya no te necesito? ¿Sí? Pues ya, ¿para qué te quiero? Tengo más almas que tú, tengo más iglesias que tú, ¿sí? Tengo más alcance que tú, ¿sí? Lo que hago tiene más respaldo que el tuyo. ¿Ya para qué te quiero? ¿Sí me entiende eso? Entonces la iglesia de Antioquía estaba entrando a ese punto donde Dios la estaba engrandeciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a ver si quieres crecer más, chula, ¿sí? Y le mete un problema a la iglesia matriz y Dios se hace para atrás y dice: ¿cómo vas a responder, iglesia de Antioquía? ¿Sí? Vas a empezar a decir: pues ya para qué los queremos. A lo mejor es de Dios que ya se muera Pedro, ¿sí? A lo mejor ya es de Dios que se acabe la iglesia de Jerusalén para que entre la nueva generación. A lo mejor ya es de Dios. No, yo dije: no, ¿cuál que es de Dios? Señor, ten misericordia, sácalo de ahí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si ese corazón no lo desarrollamos aquí, no vamos a poder ir a lo que sigue, ¿sí? Por eso tenemos que ser un pueblo muy entendido, muy humilde, ¿sí? No se puede comparar a nadie. No sé ni cuánto llevo ya. Ya llevo bastante, ¿verdad? Bueno, ya me lo acabamos, pues. Segunda parte, así es que no se vaya. Fíjese, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es la otra parte del paréntesis? La primera es la intercesión, ¿verdad? Tienes que orar por ellos. De ahí viene tu bendición. Por eso le digo: mientras tú no estás sentadito, ¿verdad? No se nos ve nada. Pues no me pidas que te deje, pastor, ¿sí? Ni me aparte de ti. Donde tú mueras, yo moriré, ¿sí? A donde tú vayas, yo iré, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Tú eres mi Padre, ¿sí? De ti viene mi bendición. Tú eres el portador de mi herencia, ¿sí? Y doy mi vida por ti.
Y Dios dice, órale pues, vas para arriba y te empieza a levantar, ¿sí? Y empiezas a manifestar cosas que ya no manifiesta ese Padre espiritual. No es porque sea menos, es porque así debe de ser, ¿sí? La otra generación tiene que ser más gloriosa, ¿sí? Pero hay un lazo que no puede cortar, ¿sí? Pero lo van a tentar a cortarlo, ¿sí? Dios te está levantando más a ti, Antioquía, ¿sí? ¿Ya para qué quieres a los de Jerusalén? ¿Sí? Ahora tú les das a ellos, ¿sí? Ahora tú eres el que suple sus necesidades. Les envías ministros, amén. Tan pobres porque a lo mejor andan en pecado, pero mira, tú les estás mandando ofrendas, ¿sí? Tú estás sosteniendo sus ministerios, amén. Tú tienes una gloria más grande. En ti se están viendo apóstoles, evangelistas, ministros, ¿sí? Más que en ellos. Entonces, qué tremendo peso le estaba cayendo a los pastores de Antioquía, ¿sí? Se les podía disparar el ego, amén. Por eso le digo, cuando uno está sentado, no le cuesta decir mi pastor, mi padre, ¿verdad? De ti viene mi unción, mi bendición. Yo no sé qué haría sin ti, ¿sí? Pero empieza a crecer. Se le empiezan a dar cosas que no se le daban, ¿sí? Y lo empieza a menospreciar, amén. Si aquella persona no es entendida y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Estos son principios eternos, amén. Este es un canal, ¿sí? Fíjese, hace muchos años ya se lo he dicho, pero ahí va otra vez, para que no se le olvide. Una de esas raras veces, ¿verdad? Que estaba la cosa pero terrible, ¿verdad? Pruebas, fea la situación en nuestra casa. Y pues yo estaba en la oración ahí en el arca. Y pues vas bien quebrado, ¿verdad? Porque no ves la salida por ningún lado. Así es que si a usted le pasa eso, no cree que es el único. A todos nos ha pasado. Y estaba en una situación donde muy apretada la situación, muy feo. Y no hallaba la salida. Pero dije, tengo que ir a la oración. Y pues estaba en la oración en las mañanas ahí en el arca. Y esto ya lo he dicho, pero para los que no me han oído. Me senté en la silla y pues puro lagrimear. De esas veces que ni hablas, ¿verdad? Estás llore y llore y llore, porque no hayas cómo salir del problema. Me senté y dije, no, pues tú sabes que no aguanto, ya no puedo más. Y como a 2 sillas estaba el hermano Matías, y en eso veo una visión. Y veo que el Señor se presenta en la visión. Y hay visioncitas bonitas, son imágenes en la cabeza, pero hay éxtasis. Y esos son cuando sientes lo que estás viendo. Y otras son teofonías, ¿verdad? Que te saca Dios. Pero ese era un éxtasis. Y se acerca el Señor y lo veo que se me va acercando. Y pues no, pues más me quebró. Y en eso veo que pone la mano aquí, ¿sí? Aquí en el pecho, en el vientre. Y empieza a soltar muchas cosas que después le digo, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, hablaba de iglesias, de ministros y cosas así. Todo esto estoy poniendo en ti, y de ti va a salir esto, y tú eres un esto, y cosas muy hermosas. Pues estaba llore y llore más. Dije, no, pues ya, si ya no, ¿de dónde me salen más lágrimas? Y en eso veo que me agarra como un cordón rojo y me empieza a amarrar al hermano Matías. Y me empieza a amarrar y amarrar. Todo lo que te estoy diciendo va a venir, me dijo, si no rompes este lazo con tu pastor. Pues en ese momento dices, nunca, este es mi padre, donde tú mueras yo moriré, ¿sí? Pero empiezas a crecer y te empiezas a ver independiente y empiezas a sentir, pues ya no lo necesito tanto, ¿sí? Si eso se nos pega aquí, de veras, mi hermano, yo a lo mejor usted dice, no creo que eso me pase, yo espero que no, ¿sí? Pero yo sé que el diablo lo va a tentar, amén, y le va a pasar por la mente, pum, pues ya para qué lo quiero, ¿sí? Y empieza Dios a levantar. Eso está pasando en Antioquía, ¿sí? La iglesia de Jerusalén está siendo muy perseguida, estaban sufriendo. Los hermanos se salían de un lado a otro porque era mucho el sufrimiento, ¿sí? Había una grandísima necesidad en Jerusalén, en Judea, ¿sí? Entonces la situación está muy complicada en ese lugar, amén. Pero la actitud de los ancianos o los pastores de Antioquía no fue menospreciar, fue entender. De ahí nacimos, ¿sí? Ese fue el vientre que Dios usó, la iglesia de Judea, ¿sí? La iglesia de Jerusalén. Cuando ellos lo entendieron, por eso le digo, Dios queda en silencio ahí.
Y Dios va a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Tu pastor no tiene las visiones que tú tienes. Tu pastor no habla como tú hablas. ¿Sí? Tu pastor no tiene los dones que tú tienes. ¿Sí? Tu pastor no tiene la gracia que tú tienes. A ti te aman todos, a él no. ¿Sí? Tú eres muy aceptado, como decía Pablo. Es que Pablo es un ejemplo de un padre. Y decía, ustedes son aceptados, nosotros rechazados. Si a ustedes los engrandecen, a nosotros nos menosprecian. Pero Pablo no está reclamando. Él sabe que así es. ¿Sí? Entonces esta iglesia sí lo entendía. Vio la deficiencia de Pedro y se puso a interceder. No empezó a señalar. Así es que Dios nos guarde, ¿sí? Porque si no la iglesia hasta ahí va a llegar, ¿sí? Esta iglesia iba a despuntar algo más. Pero si no la libraba en esto, se iba hasta ir para abajo. Sí, muy grandota, muy empoderada, pues se iba a ir para abajo. Entonces ahí quedó. Y se empiezan a interceder, ¿sí? Y entonces ven la necesidad. Y no dijeron, no, pues ¿a poco no sabe que estamos en crecimiento? Entonces hay que mandarles, ¿sí? Pues le mandaron. Y la iglesia de Antioquía organizó una ofrenda. Y le digo, no fue la única vez que Pablo hizo eso. Muchas veces lo hizo. Usted tiene que leer todo el libro de los Hechos. Pero creo que la última, cuando ya fue a Roma, ¿sí? Que lo llevaban preso, fue a llevar una ofrenda a Jerusalén. No recuerdo, para no echarle mentiras, pero no fue la única vez, ¿sí? Porque él sabía que no podía romper ese lazo, ¿sí? Entonces Antioquía empieza a crecer y ellos empiezan a ver la deficiencia y la necesidad de Jerusalén, de la iglesia ahí. Y ellos no se quedaron con eso, se organizaron y dijeron, llévenselo a los hermanos de Judea, ¿sí? Y les llevan una ofrendota. Cuando eso sucede, entonces dice ahí, la iglesia crecía. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba, ¿sí? Y ahora sí, Hechos 12, y ya voy a terminar. Lo que pasa es que hay actitudes que pueden frenar la obra misionera, ¿sí? Y no, es que no sé si van a explicarse. Bueno, no ahorita vamos a un receso porque no se me cansa. Hechos 12, 13. Y esta parte me emociona mucho. Hechos 13:1. Fíjese bien. Había entonces, ¿sí? Entonces este es el después. Amén. Entonces ya Pablo, bueno, la iglesia de Antioquía, los líderes entendieron, hicieron lo correcto. No señalaron, no criticaron, no se burlaron, no menospreciaron. ¿Sí? ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Juan el Bautista, llega un momento donde los discípulos, bueno, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero. Discípulos de Juan lo dejaron por seguir a Jesús, ¿sí? Y discípulos de Jesús empiezan a bautizar a otros también. Entonces siempre hay un tremendo así, ¿verdad? Que te quiere agarrar patinando, ¿sí? Y le dicen, Juan, el Jesús que tú presentaste también ya bautiza gente, ¿sí? Y casualmente bautiza más que tú, ¿sí? Es la voz del diablo, mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Que bautice más, ¿sí? Porque esto así tenía que ser. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero fíjese en la posición que Dios pone a Juan, el amigo del esposo. Si se goza, ¿sí? Con el amigo, porque está tomando a la amada. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo soy el amigo del esposo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, que es necesario que otra generación pueda crecer, desarrollarse, aunque una generación que le antecede vaya menguando, ¿sí? Eso no es problema, así debería de ser. Las iglesias que nazcan de aquí, los ministros que salgan de esta iglesia, tienen que ser mejores, ¿sí? Tienen que tener más gracia, más sabiduría, más revelación. Las cosas se les tienen que dar más rápido, ¿sí? Las pruebas no van a ser de años, 20, 15 años atorados en algo. Tienen que salir más rápido. Esa es la gloria del evangelio, ¿sí? Que las generaciones que siguen tienen que ser superiores, tienen que ser mejores, sin romper el lazo, ¿sí? Porque si rompen el lazo hasta llegaron, amén. Pero si son entendidas, van a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Eso lo dijo Jesús, ¿sí? El Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes harán cosas mayores que yo, ¿sí? Entonces Jesús dijo, no, mejor me quedo, ¿sí? ¿Cómo que ustedes van a hacer cosas mayores que yo? No, él dice, yo voy al Padre, ¿sí?
pero por causa de que yo voy para allá, ustedes harán cosas mayores. Amén. Entonces, la competencia, pero bueno, eso no existe en el Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ya estaban bien desarrollados. Bernabé, Simón, que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Sí se fijó que eran 5? Bueno, algo ahí. A medida que la iglesia va avanzando, mi hermano, va alcanzando o entrando a otras áreas, ¿sí? Usted se fija que las primeras personas a las que el Señor formó eran pescadores, publicanos, o sea, era gente de acá, ¿sí? Obviamente Él evangelizó a todo mundo, a los reyes, a los fariseos, a gente importante como a gente muy despreciable entre el pueblo, ¿sí? Pero esa fue su primer camada, vamos a decirlo así. De pronto aparece otra generación, un Pablo. No era cualquier hombre, ¿sí? Ese Manaén, el que se crió con Herodes, tampoco era cualquier hombre. O sea, era otra generación donde el evangelio entró a otra área, ¿sí? Pablo pues era un fariseo de fariseos, era un hombre muy importante, ¿sí? En su pueblo. Alcanzó otras esferas, ¿sí? De pronto nace otra generación, un Lucas, un médico, otra esfera, ¿sí? Y Lucas, otra generación, excelentísimo Teófilo le dice, y eso se refiere a que era un hombre de gobierno. ¿Sí se fija? Porque así tiene que ser, de gloria en gloria, de gloria en gloria tiene que ir la iglesia, amén. Pero el problema es si empiezan las competencias entre una generación y otra. ¿Por qué cree que se acaban muchos avivamientos? ¿Sí? Sigue diciendo, pues ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, esa palabra enviados, apóstol. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que aquí la iglesia de Antioquía, dio a luz la obra misionera, ¿sí? Y empezaron a evangelizar otros territorios, amén, y los empezaron a ganar. Usted tiene que leer los 3 viajes de Pablo, porque en cada viaje era una oposición distinta o era un demonio diferente, amén, y los ganó en los 3 viajes. Y él mismo dijo, he llenado del evangelio toda Asia. Ese hombre era extraordinario, amén. Entonces ahí nació la obra misionera en la iglesia gentil, ¿sí? De ahí se desprendió el alcance. Por eso el pastor principal tiene que tener una visión global, tiene que ver al mundo salvo, y por eso mismo necesita que Dios lo equipe para que se levante, ¿sí?, la obra de Dios así. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, vamos a ponernos de pie.